Buen día. Siempre vamos a iniciar la clase con la diapositiva del tema que corresponde a la teoría según el programa vigente. El objetivo de esta asignatura es analizar la morfología de los organismos del reino Plantae. La botánica es la ciencia que estudia las plantas y el término botánica proviene de los vocablos griegos y latinos que significan hierba y de las hierbas. Ahora, ¿dónde radica la importancia de las plantas? Principalmente en la liberación de oxígeno al medio, ya que esto hace millones de años atrás dio origen a la vida según la teoría evolucionista que conocemos. Además, nos brindan materia prima como para que tengamos una alimentación, vestimenta, podemos hacer construcciones o nos brinda también papel, entre otras cosas. Para comprender la importancia de las plantas y su estudio, solamente necesitamos hacernos una serie de preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué plantas serían más útiles en el caso de estar perdidos en una isla? ¿O qué grupos de animales interactúan con las plantas? Y para nosotros tal vez, ¿qué importancia tiene el estudio de la morfología y de la anatomía vegetal? Por ejemplo, el trigo fue una de las primeras plantas utilizadas por el hombre y es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial hasta la actualidad para la producción de harinas. Las plantas son organismos autótrofos, como ustedes saben, producen su propio alimento, su propio azúcar, sus propios hidratos de carbono, que son la base de la alimentación. O sea, son una canasta básica para la alimentación del hombre y también sirvieron durante mucho tiempo, hasta la actualidad, para hacer vestimentas, principalmente de algodón, de lino, ahora muchas reemplazadas ya por materiales sintéticos. Y los herbívoros, o sea, aquellos animales que consumen plantas exclusivamente, son el eslabón inicial de la cadena alimenticia. La historia de la botánica se remonta a muchos años atrás, en el periodo neolítico. Este periodo abarca de 7000 a 2500 años antes de Cristo en Oriente, Oriente Medio, Europa, y unos 4000 a 2500 años antes de Cristo en el continente americano. Cuando el hombre comienza a ser sedentario, comienza a domesticar animales y a cultivar plantas, allí comienza lo que se conoce como agricultura. Además del trigo que mencioné anteriormente, también se suma la cebada, el centeno, la avena. Luego en la India y en la China también aparecen el mijo, el arroz. En América el maíz comienza a ser seleccionado junto con la papa, el tomate. Ahora, la botánica como ciencia arranca con Aristóteles, 300 años antes de Cristo, quien caracterizó ya los grupos botánicos y zoológicos. Después tenemos al conocido padre de la botánica, Teofrasto, que fue alumno de Aristóteles y contemporáneo de él, quien escribió Historia Plantarum, donde mencionaba unas 500 especies de plantas. Plinio el Viejo, ya es de nuestra era, en el siglo I, escribe Historias Naturales. Esta obra fue una obra muy importante, perduró durante 16 siglos, casi 17, y fue la base de la farmacopea. Dioscórides también en el siglo I escribe de materia médica y todavía hay originales en museos. Fue un libro muy importante traducido a muchos idiomas donde se hablaba principalmente de las plantas que curaban. Ya en el siglo XVI empieza a estudiarse la morfología vegetal como ciencia, en el siglo XVII la fisiología vegetal, justamente en el siglo XVII Grew escribe la anatomía de las plantas. Malpighi en el mismo siglo escribe Anatome Plantarum Idea, y fue Linneo quien marca un hito en la ciencia escribiendo Species Plantarum y Genera Plantarum, más o menos en 1753. Después ya tenemos autores un poco más especializados, por ejemplo Schwendener en 1867, que escribe La naturaleza de los líquenes y otros grupos. Tenemos que pensar que
Estos autores escribían en una época donde la botánica era todo lo verde, o sea, todo lo que tuviera clorofila, cualquier organismo que tuviera clorofila entraba dentro del reino Plantae y pasaba a ser estudiado por la botánica. Strasburger, por ejemplo, en su primera edición, un libro que nosotros tenemos en nuestra bibliografía, claro que en la 35ª edición ya, es el primero que habla de la división nuclear en las plantas. Vamos a hablar ahora de la botánica pura y la botánica aplicada. Como su nombre lo indica, una hace lo que consideramos investigación básica y la otra una investigación aplicada, más que nada aplicada a la agricultura, a la medicina, antiguamente, ahora tiene más relación con la agricultura. Dentro de la botánica pura tenemos a la fisiología vegetal, que ustedes lo van a cursar más adelante, genética también, siempre hablando de plantas, ecología, morfología vegetal, que es nuestra materia, que incluye la anatomía vegetal y otras ciencias bastante más específicas como la citología, histología, embriología y paleontología, siempre en relación a las plantas. Y luego tenemos también la sistemática, que es otra asignatura que van a cursar más adelante, que utiliza la taxonomía. Este término lo vamos a ver enseguida. Como les decía, la botánica aplicada se basa principalmente en la importancia que tiene para la agricultura. Entonces así tenemos ciencias como la horticultura, la silvicultura, que estudia los bosques, los árboles cultivados, la fitopatología, que estudia las enfermedades de las plantas, terapéutica vegetal, la forma de curar a las plantas, ingeniería genética relacionada con la biotecnología. Todas esas son ciencias aplicadas dentro de la botánica. Vamos a ver sistemas de clasificación vegetal. Como les decía, el concepto tradicional del reino planta, todos los organismos con clorofila, sean estos unicelulares, pluricelulares, incluyendo los hongos, filamentosos, todos eran incluidos y estudiados dentro del reino Plantae. Hubieron distintos periodos de clasificaciones. Las primeras clasificaciones fueron las clasificaciones utilitarias. ¿Por qué se llamaban así? Porque servían para clasificar a las plantas, por ejemplo, esta planta sirve para curar el estómago, esta planta sirve para el hígado, esta planta cura de la cabeza. Todo eso fue un periodo que duró hasta mediados del siglo XVI. Después tenemos el periodo de clasificaciones artificiales entre los siglos XVI y XVII. Recuerden que ahí teníamos varias obras importantes y estaban basadas en caracteres arbitrarios. Lo importante acá en este periodo es que se establece el concepto de género. Después tenemos el periodo de los sistemas de clasificación natural. En los siglos XVIII y XIX aparece Linneo, 1753, que todavía se lo considera como un sistema artificial, pero como les decía, es un hito en la historia y sienta las bases para los sistemas naturales, escribiendo el género Plantarum, especie Plantarum. Después tenemos los periodos de clasificación filogenéticos desde mediados del siglo XIX, impulsados por la teoría de la evolución de Darwin y Wallace en 1858. Periodo de los sistemas de clasificación modernos desde el siglo XX hasta la actualidad, basados en sistemas anteriores, como caracteres morfológicos, anatómicos, citológicos, embriológicos, palinológicos, químicos, paleobotánicos, filogenéticos. Mencionamos todo esto porque en realidad para este sistema de clasificación moderno se hace uso de una mezcla de todos estos caracteres. Y por último, la taxonomía molecular, que nace hacia finales del siglo XX y es una metodología excluyente para la identificación taxonómica en la actualidad. O sea, básicamente no se pueden describir especies nuevas si uno no hace estudio de taxonomía molecular. La estructura taxonómica.
Esto es un tema bastante importante porque acá tenemos de nuevo el término taxonomía, un término que se refiere al taxón, que es una jerarquía, un rango al que se le da un nombre. Y le digo que es importante porque lo vamos a utilizar bastante, eh, no porque nos dediquemos al estudio de la sistemática y taxonomía, sino que vamos a utilizar nombres científicos, vamos a utilizar rangos y, por ejemplo, el dominio, el reino, la división, clase, orden, familia, género y especie son jerarquías, son rangos taxonómicos. Iniciamos con el dominio. El dominio, vamos a encontrar dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. En alguna bibliografía ustedes la bacteria y arquea lo van a encontrar como procaria o procariota o procariontes, y eucaria también con los mismos términos, eucariontes o eucariotas. Acá estamos tomando solamente como ejemplos a las plantas, entonces obviamente vamos a seguir con eucaria, y dentro de lo que tienen núcleos verdaderos, eucariontes, vamos a mencionar 4 reinos. Ustedes en la bibliografía van a encontrar hasta 5 reinos, y si buscan un poco más también 6 reinos y 7 reinos, pero nosotros básicamente eh, nos basamos en los protistas, fungi, plantae y animalia. Dentro de plantae vamos a seguir con la división que podemos encontrar ahí. Espermatofita no es la única, lo utilizamos solamente como ejemplo, donde espermato es semilla, fitoplanta, o sea, plantas que producen semillas. De aquí tenemos subdivisiones, o sea, es una categoría que está entre división y clase, subdivisión, y tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. De nuevo, aquí esperma significa semilla, gimnos significa desnudo, o sea, nos estamos refiriendo a aquellas plantas que tienen semillas desnudas. Y las angiospermas, esperma de nuevo semillas, angios significa recipiente, son las plantas que tienen semillas cubiertas o encerradas dentro de un fruto. Ahora, esas angiospermas, seguimos con ejemplos, o sea, no son exclusivos, no es que gimnosperma no tenga clases, sino que lo estamos haciendo solamente como ejemplos. Dentro de las angiospermas vamos a encontrar las clases monocotiledóneas y eudicotiledóneas, también mencionamos solamente 2, van a ver más adelante en la próxima clase que hay algunas más, donde se refieren específicamente al número de cotiledones, que son las primeras hojas que encontramos en el embrión de la planta. ¿Sí? Mono es uno, entonces un solo cotiledón, y eudicotiledonia son 2 cotiledones verdaderos, ¿sí? O verdaderas dicotiledonias. Para la clasificación de las plantas nos valemos de la botánica sistemática, que estudia la historia evolutiva de las plantas y las ordena en un sistema, y también, de nuevo, la taxonomía, que a través de reglas de nomenclatura clasifica y da nombres a los organismos para ordenarlos en categorías. Por supuesto que hay que hacer un reconocimiento y descripción de taxones para después nombrarlos. Ahí surge el nombre científico, o los nombres científicos, que tienen mucha importancia, ya que los nombres comunes pueden traer mucha confusión. Por ejemplo, el cedrón de aquí de Corrientes no es el mismo cedrón de Córdoba, entonces eso podría traer confusión. No así el nombre científico. El nombre científico es específico para cada organismo, ¿sí? Refleja la identidad del organismo mediante el género y la especie. Esto se da a través de una nomenclatura binaria que la propuso Linneo en 1753. Volvemos a mencionar a Linneo.
Y él propone el uso de dos nombres, el género y especie. O sea, el epíteto genérico, que corresponde al género, en este caso tomamos como ejemplo a Elianthus, que significa flor del sol, porque estamos hablando del girasol, y la especie Anus, que hace referencia a que es una planta anual. O sea, cuando yo hablo específicamente del Elianthus anus, me estoy refiriendo al girasol. Entre científicos, entre biólogos o incluso entre ingenieros agrónomos, yo puedo hablar de Elianthus anus y ellos saben o comprenden completamente a qué planta específica me estoy refiriendo, ¿sí? Por eso el nombre de la especie, cuando me preguntan de qué especie es el girasol, yo tengo que decir Elianthus anus. Si uso solamente el epíteto específico, anus, no estoy diciendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, no tiene valor si no va acompañado de su epíteto genérico, que es Elianthus. Ahora, Elianthus puede tener varias especies, ¿sí? Pero específicamente Elianthus anus es el girasol, así como Glycine es la soja, ¿sí? Clave dicotómica. Este es un punto que suele resultar bastante difícil de comprender, de interpretar al principio, pero una vez que se lo interpreta es bastante sencillo. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo, el funcionamiento de las claves dicotómicas. Una clave dicotómica posee dos dilemas que se contraponen normalmente, con un determinado grupo de caracteres cada uno de esos dilemas, y que deben ser excluyentes uno del otro, por eso decía que se contraponen, para poder seleccionar solamente uno de ellos teniendo un ejemplo a mano. O sea, siempre hay que partir de un ejemplo, una planta que yo quiero identificar, un fruto que quiero clasificar, una inflorescencia que quiero clasificar, me va a servir de ejemplo para la utilización de una clave dicotómica. Se presenta como una serie de dilemas encadenados donde hay concordancia con las características del ejemplar, o sea, yo tengo que buscar algo que concuerde con las características de ese ejemplar que estoy usando como ejemplo, para llegar a tener una caracterización completa de ese ejemplo. Esa serie de dilemas encadenados me determinan el camino que voy a seguir dentro de la clave, ¿sí? Esos son llamados los criterios de clasificación, o sea, qué criterios estoy utilizando yo, qué caracteres o grupo de caracteres estoy utilizando para poder llegar a identificar o a determinar ese ejemplo que estoy utilizando. Ahí ese es el modo de uso. Los dilemas están ordenados y encadenados, consisten de dos proposiciones, como les decía, tienen que excluirse mutuamente, o sea, tienen que ser contrarias, y observando detenidamente el ejemplar, se admite una y se rechaza la otra. Ahora, la proposición elegida me lleva a un número siguiente o una letra siguiente, por eso los dilemas están encadenados, y ahí me encuentro con otra alternativa donde tengo que volver a optar por una de los dos caminos. Así se progresa dentro de la clave con números consecutivos o letras consecutivas hasta llegar a la determinación precisa. Por ejemplo, para utilizar, antes de meternos en las plantas, utilizar algo que podría ser, podríamos tenerlo dentro de un grupo de personas. Yo digo, eh, mujeres de cabello largo y mujeres de cabello corto, ¿sí? Me fijo cuál es el ejemplo que estoy tomando y elijo una de las dos opciones, ¿sí? El segundo ítem podría ser mujeres de cabello rubio, mujeres de cabello oscuro. Me fijo de nuevo en el ejemplo que estoy tomando y elijo de nuevo la opción correcta. Así sucesivamente hasta llegar al final de la clave dicotómica. Es un ejemplo un poco grosero, pero es para que comprendan cómo es el mecanismo que hay que seguir. Acá
Vamos a ir lentamente de arriba hacia abajo utilizando justamente el ejemplo de la soja, Glycine-Max, ese es el nombre científico de la soja, Glycine-Max. Recuerden que siempre son dos palabras, un género, epíteto genérico y un epíteto específico, ¿sí? La especie, el nombre de la especie es Glycine-Max. Bien, si tenemos entonces a Glycine-Max como ejemplo, tenemos la foto acá abajo. El ítem A y AA me dice plantas con tejidos vasculares sin semillas, y la opción que se contrapone es plantas con tejidos vasculares con semillas, ¿sí? Los porotos son las semillas de la soja, entonces yo tengo que elegir plantas con tejidos vasculares con semillas, y ahí me lleva a espermatofita. Eso ya lo habíamos visto, que son las plantas fita con semillas, espermato. El ítem anterior me llevaba a las pteridofitas, que era otra división. Obviamente esa no tengo que seguir por ahí si tengo como ejemplo a la soja. Bien, entonces siguiendo desde A voy a B y tengo la opción óvulos y semillas desprotegidos, o sería lo mismo desnudos, lo cual recuerdan habíamos visto a las gimnospermas, ahora llamadas pinofitas, como semillas desnudas, o la opción BB, óvulos encerrados en un carpelo. Un carpelo es una hoja modificada en la flor, semillas encerradas en el fruto. Eso nos llevaba a las angiospermas, que habíamos dicho que son aquellas plantas que tienen sus semillas encerradas en un recipiente. Ese recipiente viene a ser el fruto, que es el caso de la soja, ya que la chaucha representa al fruto y los porotos en el interior a las semillas. Entonces seguimos con ese ítem. Tenemos a las angiospermas, semillas encerradas en un fruto, ¿sí? De ahí seguimos a la opción C, embrión con un solo cotiledón y embrión con dos cotiledones. El cotiledón es, como habíamos mencionado ya, son las primeras hojas que aparecen en el embrión, que ya se pueden encontrar en la semilla. Eso es bastante fácil de averiguarlo, porque un poroto se abre fácilmente por la mitad, así como una semilla de maní. O sea, básicamente se separan rápidamente los dos cotiledones. Y entonces ahí llegamos a la clase dicotiledóneas, dos cotiledones, donde podemos seguir con otros caracteres o podemos apuntar mejor y describir mejor a Glycine-Max, ¿sí? Básicamente ese es el sistema, el funcionamiento de la clave dicotómica. Ustedes la van a usar no para identificar plantas, porque eso lo van a hacer recién cuando cursen diversidad vegetal, de ahí van a basarse en la sistemática, sino que acá en morfología van a utilizar claves para identificación de frutos y clave para identificación de inflorescencias. Entonces es importante que aprendan el mecanismo. Siempre van a haber dos dilemas contrapuestos, y ustedes tienen que elegir uno y seguir hacia abajo en la letra enganchada o en el número enganchado con la opción que eligieron. Vamos a hablar de los niveles de organización. En una otra bibliografía ustedes lo van a encontrar como patrones morfológicos de organización. Aquí hablamos sobre la sencillez y la complejidad de los organismos, también como una forma de agruparlos y ordenarlos. Muchos libros ya han dejado de utilizar este tipo de ordenamiento, pero la bibliografía clásica todavía la sigue utilizando y nosotros la vamos a estudiar. Básicamente vamos a tratar cuatro tipos o formas: los protófitos, los talófitos, los briófitos y los cormófitos. La clase que sigue vamos a introducir los términos de talo y cormo,
por ahora vamos a referirnos solamente a estas cuatro formas. Los protófitos son los organismos considerados más primitivos. Esto no significa que no tengan una complejidad celular, sino que son los más sencillos, ya que son organismos unicelulares o pueden llegar a ser agregados. Algunos autores hablan de colonias, otros hablan de cenobios, donde todavía las células de la colonia pueden separarse y seguir viviendo, o sea, no hay una división de trabajo. Tomamos como ejemplo a los procariotas, a las bacterias, aunque también podemos mencionar algunas algas, algunos hongos, como les dije, pueden ser móviles, inmóviles, móviles con flagelos, con cilios. Luego pasamos a los talófitos, donde ya tenemos formas multicelulares. En estas formas multicelulares, también llamados organismos pluricelulares con células especializadas, ya empieza la división de trabajo y encontramos básicamente tres tipos: los filamentos simples, los pseudotejidos y los tejidos verdaderos. Los tejidos verdaderos lo vamos a ver más adelante. Aquí simplemente vamos a encontrar las dos primeras formas dentro ya de los eucariotas. Como filamentos simples podemos mencionar algunas algas, algunos hongos. Los pseudotejidos lo vamos a encontrar también en los hongos, en los líquenes. Después pasamos a los briófitos, donde ya tenemos organismos pluricelulares con esbozo de tejido de conducción. Ahí vamos a tener musgos y hepáticas, eucariotas, podemos tener en forma de talo de cormo. Como les dije, eso en la próxima clase lo vamos a ver. Y dentro de los cormófitos tenemos a los organismos pluricelulares con tejidos diferenciados y que pueden llegar a formar órganos. En su mayoría forman órganos. Allí tenemos a las plantas vasculares también dentro de los eucariotas. Dentro de esos cormófitos vamos a repetir estos términos para que se vayan acostumbrando, porque son los términos que vamos a manejar: briófitos, pteridófitos, espermatófitos. Los pteridófitos son los helechos, los briófitos, como dice más arriba, son los musgos, hepáticas. Dentro de la división espermatófitas vamos a tener como mencionamos, subdivisiones gimnospermas y angiospermas, y dentro de angiospermas las clases monocotiledóneas y eudicotiledóneas. Como le digo, son las clases que vamos a ver, los grupos de plantas que vamos a ver más comúnmente durante la cursada, por eso tienen que familiarizarse con estos términos. Ahora vamos a hablar de reproducción. Vamos a comenzar con la más sencilla de todas, que es la reproducción asexual, donde una célula madre se divide y da como resultado dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Es la división más sencilla, que puede resultar por división simple, bipartición, donde primero se divide el núcleo y luego se divide la célula, dando, como dijimos, como resultado dos células hijas. No hay intervención de gametas. En la reproducción sexual, lo importante es que aparecen las gametas masculinas y gametas femeninas, que se tienen que unir para producir la fecundación, que es el punto culminante de la reproducción sexual. Esta fecundación de la unión de los dos gametos N da como resultado una célula huevo o cigoto 2N. Este huevo o cigoto, por mitosis, va a formar el embrión, divisiones sucesivas. Esas divisiones sucesivas siguen para formar la planta adulta, que la vamos a llamar esporofito, ¿sí? Dentro de ese esporofito se va a producir la meiosis, que ustedes ya saben que es una división que la célula madre da como resultado, la división de la célula madre da como resultado 4 células hijas con la mitad del
el número de cromosomas, para formar el gameto masculino y gameto femenino. Y también vamos a hablar entonces de la alternancia de generaciones. A pesar de que aquí tenemos marcado dos colores justamente con los dos procesos claves, que son la fecundación y la meiosis, la porción superior está pintada de azul. Vamos a arrancar, como lo hicimos acá en la reproducción sexual, con los gametos N, ¿sí? Estos gametos se tienen que unir para que se produzca la fecundación. Esa fecundación, como dijimos, va a formar una célula huevo, cigoto o cigota. Y después hay un proceso importante que es la mitosis. Esa mitosis va a formar el esporofito. El cigoto ya es 2N, la división mitótica sigue conservando el número de ploidía, el esporofito es 2N. Y presten atención al nombre. Fito es planta, esporo significa esporas, es la planta que va a formar esporas. Para esto se necesita de un esporangio. Dentro de ese esporangio se va a producir la meiosis, que, como habíamos dicho, reduce el nivel de ploidía a la mitad, y eso va a formar las esporas con ese número de ploidía N. De nuevo tenemos una mitosis y allí se va a formar una generación llamada gametofito, ¿sí? En este caso ya el nombre dice que es la planta fito que va a formar las gametas, ¿sí? Ese gametofito va a formar esos gametos N para cerrar el ciclo y de nuevo producir la fecundación. Acá es importante que presten atención, como les decía, no a la línea que está separando los colores, sino a los procesos de mitosis. ¿Por qué? Porque son los procesos de mitosis los que van a formar las generaciones. La mitosis sucesiva del cigoto 2N va a formar el esporofito 2N. Y la mitosis sucesiva de las esporas N va a formar el gametofito, ¿sí? Que son las dos generaciones que a nosotros nos importan porque son las generaciones que vamos a encontrar en el reino Plantae. Vamos a seguir con otros tipos de reproducción sexual, ya no dentro del reino planta actual, pero sí a los que antes eran considerados organismos dentro del reino planta, o sea, siguiendo con la literatura clásica que los incluye, y vamos a hablar de los organismos aplontes. En los organismos aplontes la multiplicación celular se produce exclusivamente en la fase haploide, ¿sí? La fase diploide está reducida solamente al cigoto y tenemos como ejemplo un alga llamada Spirogyra. Es bastante sencilla la explicación. A la izquierda tienen el esquema de lo que sucede con el cigoto 2N, que es la única célula que tiene ese nivel de ploidía. Luego sucede la meiosis, que va a formar 4 células N, o sea, con la mitad del número de ploidía, y esas son las que se van a dividir mitóticamente para formar el cuerpo del alga. A la derecha tenemos el esquema del alga llamada Spirogyra, que tiene ese nombre porque tiene sus cloroplastos en forma de espiral, es una alga filamentosa. Dos algas compatibles se conectan por medio de un tubo de conexión. Todo el contenido de una célula pasa a la otra célula por intermedio de ese tubo, y allí se forma, o sea, se unen las dos células N y se forma el cigoto diploide. Ese cigoto diploide es el que se va a dividir meióticamente para formar nuevos filamentos que van a ser cada uno N. Siguiendo con los tipos de reproducción sexual, vamos a hablar de los organismos diplontes, donde la multiplicación celular se produce exclusivamente en la fase diploide.
al revés de lo que habíamos visto anteriormente. La fase haploide acá está solamente representada por los gametos, los que se unen para formar el nuevo individuo diploide. De nuevo, el esquema sencillo está hacia la izquierda. A la derecha tienen la fotografía del alga acetabularia, que es la que utilizamos como ejemplo. Fíjense que la fase 2N está pintada de azul, el cigoto 2N está arriba y es el que sufre mitosis para formar el cuerpo del alga, ¿sí? En algún momento el alga produce meiosis y esa meiosis da como resultado 4 células hijas con la mitad del nivel de ploidía que van a formar los gametos. Ese es el único estado haploide conocido del alga. Y llegamos a los organismos haplodiplontes, donde la multiplicación celular se realiza tanto en la fase haploide como en la diploide. Acá van a ver un esquema que les va a resultar familiar, porque lo acabamos de ver hace 2 o 3 diapositivas atrás, donde ambas fases están representadas por cuerpos pluricelulares. ¿Por qué? Porque esto nos da una alternancia de generaciones, ¿sí? En el esquema de la derecha es básicamente similar al que habíamos visto recién, solo que está dado vuelta, el esporofito está acá abajo y el metofito arriba, eso no importa mucho, sigue siendo el mismo ciclo. Presten atención, como les había dicho anteriormente, a los procesos de mitosis, porque son las mitosis las que forman los cuerpos pluricelulares para formar las generaciones. O sea, cada generación está formada por un cuerpo pluricelular. Eso es lo importante en la alternancia de generaciones, ¿sí? De nuevo están separados en dos colores porque los procesos importantes de fecundación y meiosis están marcados para separar a la fase diploide de la fase haploide. El esquema sencillo de la izquierda también está diferenciado en colores, donde el celeste está marcando la fase diploide con 2N. Fíjense que hay una mitosis para producir un cuerpo pluricelular. Después hay una meiosis para formar células con la mitad del nivel de ploidía, células N. Y de nuevo una mitosis para formar un cuerpo pluricelular. O sea, alternancia de generaciones, un esporofito y un gametofito, o generación gametofítica y generación esporofítica. Eso lo vamos a ver en todos los integrantes del actual reino Plantae: briófitos, pteridófitos y espermatófitos. Para ir terminando, vamos a mencionar tipos de reproducción asexual. Como les había dicho, son los tipos de reproducción más sencillos. Tenemos, por ejemplo, el de división simple, fisión binaria, bipartición, que es básicamente una división sencilla, una cariocinesis seguida de una citocinesis. La gemación, que es un pequeño brote a partir de una célula. Esto es bastante común, este tipo de reproducción asexual es bastante común en las levaduras, que son un tipo de hongos. La esporulación, que es la formación de esporas, pero sin meiosis. La propagación vegetativa puede ser de cualquier parte de la planta, es muy importante en los espermatófitos. La propagación vegetativa se utiliza mucho en la multiplicación de plantas en agronomía. Otros tipos que podemos mencionar: la apogamia, que es la formación del esporofito por gemación del gametofito, que se da en pteridófitas. La aposporia, que es la formación de gametofito por gemación del esporofito, que no involucra la meiosis, se da en los briófitos. Algunos autores lo consideran como un tipo de apomixis. La apomixis, justamente, que está restringido a los espermatófitos por algunos autores, es la formación de semillas sin meiosis y sin fecundación. Acá no hay intervención de la ovocélula, sino que simplemente se forma la semilla a partir de células de la nucela o de los tegumentos del óvulo. No se preocupen por esos términos, que después lo vamos a ir viendo con detalle. La partenogénesis también es considerada un tipo de apomixis. El embrión se forma a partir de la ovocélula del gametofito femenino. Y la agamospermia, el embrión se produce a partir de un gametofito diploide.